Eh, bueno, tengo el privilegio de compartir hoy el aula bíblica. Yo la verdad es que no soy tan mesurada como Pablo y Ariel. Yo tiendo a hablar muy rápido, quiero decir muchas cosas, así que ahí se van a ir acostumbrando a mi estilo. Ya, vamos a continuar. A ver, esto lo voy a... Vamos a continuar en el día de hoy con Primera de Corintios. Y antes de pasar al tema en sí, me gustaría que... ahí está. Que para activar lo que aprendimos la semana pasada, ustedes puedan desde sus celulares abrir, ¿verdad? Internet y colocar menti.com. Y cuando coloquen menti.com, escriben este código. Voy a dejar de compartir ahí un poquitito para irme a la presentación de Menti. Tengo dos preguntas aquí y ustedes tienen que responderlas. No sé si alguien puede colocar en el chat, sí. 815-23771. Por favor, ¿alguien lo puede colocar en el chat? 815-23771. Ya, excelente. Tengo dos preguntas y la primera es, ¿qué es Corintios y quién es su autor? Opción 1 es un libro y su autor es Pablo. Opción 2 es una carta y su autor es Pablo. Opción 3 es un libro y lo escribió Pedro. Y opción 4 es una carta y la escribió Pedro. ¿Alguien más? Ya, un aplauso para ustedes porque justamente Primera de Corintios, ¡ay! Alguien puso un libro, pero es una carta. Es una carta que escribió Pablo, ¿verdad? A la iglesia de la ciudad de Corinto o el lugar de Corinto. Ya, excelente. Vamos con la siguiente pregunta. Y última. ¿Cuál es el propósito de esta carta? Vamos a esperar que voten 10 porque es lo que votaron en la pregunta anterior. ¿Cuál, o sea, para que escriban? ¿Cuál es el propósito de esta carta? ¿Cuál es el propósito de esta carta? ¿Ninguno se acuerda? A mí no me salen las opciones. No, tienen que escribirla. Es de respuesta escrita. Ahí alguien respondió, corregir a la iglesia. A ver, si estuvieron atentos en la clase pasada,
el aula pasada. Reorientar a la iglesia, dar instrucciones, súper, ayudar a la iglesia, muy bien. Llevamos 4, nos faltan 6. Guiar y ordenar a la iglesia, excelente. Edificar a la iglesia, súper. Servir, ya. 2, 4, 6, 7. Nos faltan 3. Enseñar y servir. Alguien más dijo corregir a la iglesia. Ya, excelente, muy bien. Entonces, ya sabemos, voy a dejar de compartir, que Pablo, ¿verdad?, escribió esta carta y que su fin o su propósito era corregir, dar instrucciones, reordenar, ¿verdad?, a la iglesia que estaba ubicada en Corinto. Voy a compartir ahora nuevamente. Ay, que soy inmensa, ya estaba compartiendo. Yo no los voy a ver a ustedes ya porque estoy compartiendo pantalla. Entonces, vamos a continuar con esta carta, vamos a ir avanzando poquito a poquito en la medida de las siguientes aulas bíblicas y vamos a seguir recordando un poquitito más. Vamos a recordar que Corinto, ay, no sé cómo puedo correr esta, vamos a correr acá abajito. Ya. Corinto era una ciudad, ¿verdad?, importante, una ciudad portuaria que tenía acceso de distintos lugares, por lo tanto llegaban personas, mercaderes, empresarios de distintos lugares a esta ciudad. Era una ciudad de verdad que muy importante. Y era una ciudad adinerada y también esta ciudad se caracterizaba porque tenía variados templos griegos y romanos en donde se rendían culto a distintos dioses. Es decir, tenía muchos dioses. Eso todo esto lo estamos recordando porque ya lo mencionó Ariel en el aula anterior. Además, Corinto, este lugar se caracterizaba por ser un gran centro económico. Pablo visitó este lugar estratégicamente como misionero y estuvo alrededor de 1 año y medio allí y conformó esta comunidad de iglesia aquí en Corinto. Y esto ustedes lo pueden leer en Hechos 18, allí sale la descripción de cómo cómo Pablo llegó hasta aquí y cómo formó esta iglesia. Esta carta, la verdad, es que describe ciertos problemas. Ariel bosquejaba la semana pasada que eran 5 problemas. Él profundizó un poco más en el primero, que habla de la división. Y Pablo, aparte de describir, o la iglesia, o la carta de Corinto, aparte de describir distintos problemas, lo que hace es responder a estos problemas y decir cómo deben actuar en pos de solucionarlos. Eso es lo que hace Pablo con esta carta, tal como lo mencionaban ustedes, reorganizar, dar instrucciones, ¿verdad? Y la verdad es que esta iglesia no andaba nada bien y por eso Pablo decide escribirles. Aparte de haber división, ¿se acuerdan que Ariel mencionaba que estos hermanos, estos miembros estaban divididos porque ellos abanderaban por uno de los maestros, de los apóstoles que enseñaban allí o que habían enseñado en alguna oportunidad, como Pablo, por ejemplo, que había ido, como Pedro, como Apolo. Entonces algunos decían yo soy de este otro y se abanderaban. Y en el fondo eso respondía también a una forma de cultura filosófica que ellos tenían en este lugar. Recuerden que ellos tenían esta influencia grecorromana. Pero hoy ya no vamos a hablar de esta dificultad que es la división,
Pablo esto ya lo solucionó, dijo que no debían abanderarse por uno por otro, porque ellos simplemente eran servidores de Jesucristo y a quien debían honrar, seguir, exaltar era Jesucristo, ¿cierto? Y hoy vamos a hablar acerca de otro problema que había en esta iglesia, y ese problema es el sexo o la inmoralidad sexual. Y en esta carta se hablan de más de una situación, pero hoy vamos a ver solamente una. Nos vamos a centrar en Primera de Corintios 5, del 1 al 13. Y les voy a pedir que por favor ustedes lo busquen y que lo mantengan abierto. Si es en su celular, que mantengan la aplicación abierta, la Biblia en esta parte, o si la tienen en papel, que también la mantengan abierta, porque vamos a ir profundizando era acá del 1 al 12. Ya vamos a ir profundizando, vamos a ir viendo parte por parte cada uno de estos versículos. Entonces vamos a buscarlos. Yo voy a abrir mi aplicación. No sé si ya la tienen. Quizás podrían colocar en el chat si la tienen. ¿Un ok? Ay, que soy inmensa. Ya, voy a leerla, chiquillos y chiquillas. Vayan siguiéndome y vamos pensando un poquitito en lo que escuchan y en lo que leen. Es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual, que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber, que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre, y de esto se sienten orgullosos. ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu y ya he juzgado, como si estuviera presente, al que cometió este pecado. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, yo los acompañé en espíritu. Entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura. Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro?
Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. ¡Wow! Ya, vamos a ir revisando entonces estos versículos, este capítulo 5, y vamos a ver primero que aquí hay un problema, ¿verdad? Yo creo que lo podemos reconocer fácilmente. Hay aquí un miembro de la iglesia que tiene relaciones sexuales, que está con la esposa de su padre, es decir, con su madrastra. Y la verdad no es que él haya pecado simplemente, después se haya arrepentido y la haya dejado, sino que esto permanecía allí en la iglesia. Esta persona tenía una relación, tenía una vida con la esposa de su padre, con su madrastra, y los de la iglesia lo sabían. Entonces aquí vemos este problema y vemos la situación por parte de la iglesia. Primero, Pablo le dice que para cualquiera, incluso para quienes no creen en el Señor, para quienes no creen en Jesucristo y no tienen la fe que nosotros tenemos, incluso para ellos este problema o esta situación de que el hijo esté con su madrastra no es aceptable, es rechazable. Pero sin embargo, Pablo le dice que ellos se mantienen indiferentes ante esta situación. Es decir, ellos no han hecho nada, lo permiten, lo toleran. Pero por una parte, entonces podemos ver que esta iglesia está indiferente, hace la vista gorda, por decirlo así, lo tolera. Pero por otra parte, este hombre que está cumpliendo, que está en este pecado, la verdad es que tampoco es un hombre que se ha arrepentido. En él no hay una actitud de arrepentimiento. Entonces vemos este problema y vemos la situación acá en los versos 1 y 2 de Corintios 5. ¿Qué es lo que dice Pablo al respecto? Le voy a pedir a alguien, por favor, que busque Mateo 18, del 15 al 17. El verso 3, recuerden que dijimos que íbamos a tener nuestras Biblias abiertas, dice lo siguiente: yo por mi parte, es decir, Pablo, aunque no estoy físicamente entre ustedes, porque Pablo no estaba allí, estaba en otro lugar, ¿verdad? Que él estaba esto lo escribe en una carta. Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente con ustedes, sí estoy presente en espíritu y ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió este pecado. Entonces, lo que primero podemos ver acá, que Pablo ya había juzgado este hecho. ¿Ya? Eso lo tenemos que tener presente. Si bien él no estaba allí físicamente, él tenía la misma fe en Jesucristo y él ya había juzgado esta situación, este problema que estaba ocurriendo allí. Y obviamente lo estaba juzgando a la luz del aprendizaje cristiano, a la luz de lo que Jesús había enseñado. ¿Alguien tiene Mateo 18 del 15 al 17? Sí, yo lo tengo, Maggie. Ya, amigo. Ya. Si uno de mis seguidores te hace algo malo, habla con él a solas para que reconozca su falta. Si te hace caso, lo habrás ganado de nuevo. Si no te hace caso, llama a uno o dos seguidores míos para que te sirva de testigos. La Biblia enseña que toda acusación debe hacerse frente a dos o más testigos. Y si aquel no les hace caso, infórmalo a la iglesia. Y si tampoco quiere hacer caso a la iglesia, tendrás que tratarlo como a los que no creen en Dios o como a uno de los que cobran impuestos para el gobierno de Roma. Muchas gracias. Ya, entonces, miren, aquí Mateo 18 nos enseña qué es lo que se hace cuando una persona está en pecado, pero no que cae en pecado como, no sé, podemos caer cualquiera de nosotros, sino que practica este pecado y está dentro de la iglesia. O incluso cuando nosotros vemos que se persiste a lo mejor reiteradamente en este pecado, en algún pecado que nosotros tengamos, ¿verdad? Entonces la Biblia aquí en Mateo 18, del 15 al 17, dice que lo que primero
un creyente tiene que hacer es ir donde esta persona que está cometiendo este pecado y decirle lo que está haciendo. En el fondo, confrontarlo con la palabra. Si él aún así no quiere hacer caso a tu consejo, ¿verdad? Lógicamente, con una base bíblica, lo que tenemos que hacer nosotros los creyentes es tener uno o dos o más testigos, ¿verdad? Tampoco es que lo sepan todos, y hacer lo mismo. Si aún así él persiste en su pecado, ya hay que informarlo a la iglesia. Y si esta persona, él o ella, no cambian de actitud, es decir, que sigue pecando, la verdad es que la Biblia nos dice acá que no debe ser considerado nuestro hermano, porque finalmente no está siguiendo lo que el Señor le está enseñando. ¿Ya? Entonces, vemos aquí primero ya que a partir de esta problemática, de esta situación, de esta conducta que tiene la iglesia y de esta conducta que tiene esta persona, vemos que Pablo le dice, ustedes tienen que juzgarlo. Yo ya lo juzgué, aun cuando yo no estoy aquí, aunque yo no estoy allí y no lo veo, yo ya lo juzgué. Y lo juzgué porque Jesucristo nos enseñó que nosotros tenemos que juzgar a nuestros hermanos, a los que dicen ser creyentes en Jesucristo. Eso lo vamos a hablar un poquitito más adelante. Los versos 4 y 5, abran de nuevo su Biblia, vámonos al 4 y al 5, dice, cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, yo los acompaño en espíritu, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Ya, este pasaje es un poco extraño. Lo que aquí Pablo está diciendo, y justamente ayer hablábamos con unos amigos acerca de la historia de Job, voy a explicar por qué. Lo primero que Pablo dice es que hay que juzgarlo. Esta persona que no quiere, no se arrepiente, ¿verdad? Y persiste en su pecado, hay que juzgarlo. Pero además dice que tienen que entregarlo o entregarla a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿A qué se refiere con su naturaleza pecaminosa? A su cuerpo, su vida, en el fondo, dejarlo. La historia de Job, yo sé que muy poco han de conocerla, pero habla de un hombre que él servía al Señor, era un hombre justo, servía al Señor, creía, había educado a sus hijos en la creencia de Jesucristo, era un hombre que tenía una excelente situación económica, pero resulta que Satanás tiene una conversación en el cielo con el Señor, y Dios le dice, ¿qué estaba haciendo? Y él le dice, no, andaba mirando la tierra, y él le dijo, ¿no has pensado en Job? Este hombre es un hombre que me ama, es un hombre recto. Y él le dice, claro, este hombre es recto, te ama porque tú le has dado todo, le has dado salud, le has dado familia, le has dado dinero, riquezas, y es obvio que te va a servir si estás satisfecho. Entonces empiezan a pasar una serie de situaciones acá donde Dios le permite a Satanás que empiece a quitar todos esos beneficios o todos esos regalos que Dios le había otorgado. Entonces, de pasar, por ejemplo, a ser un hombre rico, pasó a ser un hombre pobre porque Satanás hizo que perdiera todo. Después de ser un hombre que tenía hijos, pasó a ser un hombre solo porque Satanás también mató a sus hijos. Después de, no sé, tener una salud, una vitalidad, también se enferma, y de ser sano fue un hombre enfermo. Y finalmente, Job, si bien él se queja, le dice, Señor, ¿por qué me pasa esto? Y empieza como a hacerle preguntas al Señor, la verdad es que lo que hace el Señor es mostrarle en el fondo que Él es el Señor. Y Job lo entiende, y por primera vez él se da cuenta que no conocía a Dios, sino que a partir de todas estas situaciones tristes y terribles que le pasaron, Job cree en Dios realmente, o realmente logra conocerlo y verlo tal cual es.
¿Por qué les cuento esto? Porque cuando aquí nos habla de que Pablo le dice, entreguen a este hombre a Satanás para la destrucción de su naturaleza pecaminosa a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor, podemos ver que aquí hay una relación. Si bien Job, por ejemplo, él no era un hombre que estaba en pecado, como este hombre del que habla acá, Primera de Corintios 5, sino que Job era un hombre justo. Pero aquí podemos ver que Dios de una u otra forma permitió que Satanás le tocara, que Satanás interviniera en su vida y quedó, por decirlo así, un poco desprotegido de estas calamidades que Satanás estaba provocando en él. ¿Y qué es lo que provocó en el fondo? Que Job conociera genuinamente al Señor. Entonces lo que aquí está diciéndole Pablo es que realmente lo saquen de la iglesia y que lo entreguen, como que lo dejen hacer lo que él quiera, que lo dejen sometido a sus pasiones, al pecado, porque finalmente cuando bueno, primero le dice que lo juzguen, es decir, que hablen primero con él, que le hagan ver su pecado, tal como a lo mejor lo mencionaba aquí Mateo 18 del 15 al 17, pero si aún así persiste, de verdad que por favor, échenlo de la iglesia, porque no es un hermano, porque no es un creyente. Y parece un poco drástico, pero lo vamos a ir entendiendo. Entonces vemos que el propósito de Pablo, al decir que lo entreguen a Satanás, busca la verdad, busca el arrepentimiento para que se salve el alma de la persona, para que él sea salvo, para que realmente él tenga un encuentro real con Dios, así como Job lo tuvo. En el fondo es sacarlo, ¿verdad?, de la congregación, pero con la esperanza de que eso puede hacer que él vuelva al Señor arrepentido. Pero por otra parte también, el propósito de esto, de expulsar a este miembro que está deliberadamente en pecado y que no tiene juicio, ¿verdad? Lo que busca también Pablo es que se preserve esta santidad en la iglesia. Y aquí en el verso 6, abran su Biblia nuevamente. Ojalá me vayan siguiendo, yo no los veo. Dice, hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Aquí lo que está haciendo Pablo, en el fondo, es hacer una comparación entre la levadura y el pecado. Dice que un poquito de levadura, cuando la levadura está puesta en la masa, ¿verdad?, que empieza a fermentar y empieza a descomponer lo que está allí, algunos ingredientes, ¿verdad? No le pego mucho a la cocina, pero sé que provoca esto. Y lo que hace Pablo acá es decir que un poco de pecado dentro de la iglesia, o que el pecado en la iglesia, en el fondo va a empezar a producir que la iglesia en el fondo se empiece a morir, empiece a decaer. Qué interesante. Entonces, por una parte, el corregir, después el agotar todos los medios, pero después entregar a este hombro, sacarlo, ¿verdad?, de la iglesia, lo que busca por una parte es la salvación de él, un encuentro real con el Señor, arrepentimiento, pero también Pablo menciona que la idea de sacarlo es porque realmente quiere que la iglesia sea sana, sea santa, sea pura, que adore al Señor, ¿verdad?, con un amor genuino, con un amor que realmente aquello que va aprendiendo lo va practicando. Y aun cuando estamos sometidos en un mundo, ¿verdad?, con rutinas, con ideales, con formas, nosotros cuando entendemos ciertas situaciones de la palabra de Dios, vamos siendo transformados por esa palabra y vamos dejando esa cultura de lado y seguimos avanzando en este camino que es el camino cristiano. Los versos 7 y 8, vamos a verlo, abran de nuevo su aplicación o su Biblia. Versos 7 y 8 dice, desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado.
Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Bueno, esto tiene una explicación más profunda, pero más adelante, cuando volvamos a retomar este libro, lo vamos a explicar y vamos a profundizar. Pero aquí podemos pensar en dos cosas. Primero, nos dice, ¿verdad?, que quitemos de nuestra vida o que quiten de su vida el pecado. O sea, ellos cargaban, ya lo vimos la semana anterior, ¿verdad? Venían con una cultura de idolatría, de fornicación, de mucho sexo desenfrenado, de filosofías de la cultura, ¿verdad? Con mucho egocentrismo, mucho valor al conocimiento, etcétera. Y Pablo la verdad es que dice, desháganse de eso. Desháganse de ese orgullo, de esa arrogancia, de esa perversidad, de esa malicia, y los invita a celebrar. A celebrar, ¿verdad? Aquí nos dice, yo no lo anoté ahí, pero nos dice con sinceridad y la verdad, y con verdad. Es decir, ya Cristo murió por ustedes, y ahora celebren con eso, pero celebren con la verdad, no malinterpreten, porque también ellos decían, bueno, Cristo murió por nosotros, estamos viviendo en gracia, entonces podemos pecar porque total estamos en la gracia de Dios y nos puede perdonar de todo. Y seguían pecando desenfrenadamente porque total había gracia, había perdón. Pero Pablo le dice, no, esta no es la forma correcta. Vamos ahora a ver el verso o los versos 9 al 11. Abran su aplicación nuevamente o su Biblia de papel. Y del 9 al 11 dice, por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras u otro que a ustedes se les ocurra. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho, estafador. Estas eran características típicas de esta cultura. Entonces, lo que dice Pablo acá, y esto es muy interesante, amigos, comunidad Sal y Luz, iglesia, hermanos, lo que aquí nos está diciendo es que, por una parte dice, no se relacionen con personas inmorales, pero fíjense bien que hace una distinción entre la iglesia y el mundo. Entonces, nosotros, los que creemos en el Señor, ¿con qué tipo de personas inmorales no debemos relacionarlas? Pues con aquellas que están dentro de la iglesia y que son esa levadura que van a pervertir a la iglesia, que van a traer mala enseñanza, que van a traer división, que te van a llevar a prácticas, ¿verdad?, que no honran al Señor. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. No habla del mundo, sino que al contrario dice que al mundo Dios lo va a juzgar. Nosotros estamos en este mundo y tenemos que ser sal y luz para este mundo. Llevar la palabra, llevar nuestro amor, consolar, hablarles de Jesús, etc. La verdad es que en ese tiempo era difícil mantener el testimonio cristiano, por todas las características que ya mencionó Ariel la semana pasada y que recordamos al inicio, ¿verdad?, de este lugar, de esta cultura que ellos tenían, de esta forma de vida que tenían. Era difícil mantener el testimonio cristiano, pero hoy también lo es. Hoy también lo es. Y fíjense que ellos en un momento también tuvieron esta tendencia a aislarse, como alejarse del mundo para que en el fondo no entrara, ¿verdad?, todo lo que leímos y lo que está descrito acá y otras cosas, por supuesto. Pero aquí Pablo le dice, no, ustedes no tienen que aislarse, ustedes tienen que ir, así como Jesús iba a los pecadores, así como Jesús compartía con ellos. Esa es nuestra misión. A eso nos llama en este pedacito, en estos versos, Pablo, o el Señor a través de Pablo.
Y el último versículo, el 12. Ah, sí, era hasta el 13. No sé por qué me confundí. Ya, pero no importa. Estaba bien al inicio. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Entonces, para cerrar, finalmente lo que Pablo le dice es que nosotros no tenemos que juzgar al mundo, porque el Señor lo va a hacer. No tenemos que admirarnos, ay, mira cómo hace esto, ay, mira cómo hace esto, otro, porque quizás nosotros también lo hicimos, o quizás si estuviéramos en su misma situación también cometeríamos, ¿verdad? El mismo pecado, reaccionaríamos de la misma forma, etc. Dios se encarga de juzgar a los demás, pero nosotros sí tenemos que ser responsables con los miembros que están en la iglesia. Chiquillos, tenemos que ser responsables con nuestra vida. Lo que vayamos aprendiendo en estas aulas bíblicas, lo que vayamos aprendiendo en las reuniones de Sal y Luz, lo que vayamos aprendiendo cuando a lo mejor nos juntamos y hablamos de algo, practiquémoslos. Dejemos el pecado de lado. Tratemos de ser una iglesia santa, pura, que honre realmente al Señor. Pero también cuando veamos a otro, vayamos a Él con amor y digámosle, mira, la palabra dice esto y tú estás haciendo esto, la palabra dice A y tú estás haciendo B. Y si a lo mejor no te hace caso a ti, pucha, habla con otra persona, obviamente idealmente con nosotros primero, pero también pueden ser otros hermanos maduros. Y dile, mira, esta persona está en esto, vayamos y conversemos con él, y de nuevo lo mismo, y con amor, con misericordia, hablemos de nuevo con esta persona y digámosle, mira, pero es que esto te va a traer esta consecuencia, el Señor te ama, el Señor quiere traer bendición a tu vida. Y ya la verdad es que si esta persona practica realmente el pecado deliberadamente y no escucha razones, la verdad es que no es parte de nuestro cuerpo, o del cuerpo de Cristo, mejor dicho. Y ya ahí tenemos que sacar esta levadura y olvidarnos de esta persona. Es duro, pero es bueno. Gracias por su atención. Preguntas, comentarios. Ariel, Pablo, Dani, los pueden ayudar.